Muy bien, como lo habíamos anunciado, nos acompaña a esta hora está Charmely Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos. También el doctor Carlos Rivera, abogado y director del Instituto de Defensa Legal. Ellos han escuchado con atención las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, quien estuvo en el primer bloque del programa exponiendo los argumentos del TC para finalmente decidir que queda anulada la condena contra Urresti y que por lo tanto se dispone su libertad inmediata. Y conversábamos antes de salir al aire con Charmely, yo le agradezco mucho que esté con nosotros, y tú me decías que esta ha sido una lucha de la familia muy, muy larga, pero donde además, y esto lo corroboraba el doctor Carlos Rivera, se demostró que no solamente había una autoría intelectual, digamos, en el crimen, sino que la responsabilidad está absolutamente demostrada y que lo que ha declarado la doctora Pacheco más bien apunta a criterios técnicos que no terminan de ser todos claros porque ni siquiera están contenidos en la sentencia. Charmely, primero quería escucharte a ti. Gracias por el espacio, Mávila. La verdad que para nosotros como familia significa un duro golpe, es un atropello permanente de que nos en todo el tiempo estén tratando de revictimizarnos frente a una lucha legítima, que ha sido el de hallar, conocer la verdad y que los responsables del asesinato de mi padre fueran sentenciados. No hay que olvidar que quien comete el crimen ha sido una patrulla del ejército, ¿sí? Y cuando se condena a los dos primeros responsables, el uno al comandante y al otro como el autor material que lanza el explosivo sobre el cuerpo de mi padre, se determina, se instruye que las investigaciones deben seguir porque hay más autores en el crimen de mi padre. Y es así como se da el nombre de Daniel Urresti, que viene por un compañero de armas y que se ratifica además con el testimonio de una testigo que lo coloca en el lugar de los hechos. Fueron 7 años y medio que estuvimos en juicio. Primero, que en una sentencia vergonzosa lo absuelven, un 4 de octubre del 2018, increíblemente vísperas a las elecciones municipales, en las que Daniel Urresti era el candidato favorito para ganar la alcaldía de Lima, y ahora paradójicamente también se da en medio de un contexto electoral, ¿no? Y que prácticamente aquella vez que lo absuelven o declaran la absolución de Daniel Urresti, nosotros apelamos al Tribunal Constitucional, al máximo ente de justicia, y ellos anularon esa absolución y ordenaron, instruyeron de que se tenía Pero con otra composición. Claro, se tenía que seguir, o sea que eso declaraban nula y ordenaban un nuevo juicio con otros magistrados. La Corte Suprema determina eso. Claro, escuchar también ahora la opinión del doctor Carlos Rivera, porque entonces, ¿cómo entender que cambia la composición del tribunal y cambia la mirada sobre los hechos? Usted ha escuchado con atención y usted me decía, lo que ha explicado la doctora Pacheco no cuadra con lo que está contenido en la sentencia. Explíquenos, por favor, para tratar de entender, porque yo le decía a la doctora Pacheco, realmente estoy tratando de seguir el hilo de su explicación y será que soy muy torpe para seguirle el hilo, pero me resulta absolutamente confuso. No, mira, estábamos escuchando y en realidad sorprendidos porque la mayor parte de su exposición en realidad no existe ni una línea en la sentencia. O sea, si hubo un debate... ¿A qué sentencia se refiere? A la sentencia publicada el día de hoy. ¿A la propia sentencia del TC? Del Tribunal Constitucional. Okay. Sí es cierto que el 20 de enero, que fue la audiencia en el Tribunal Constitucional, hubo un debate respecto de este asunto que ella menciona como violación al principio de tipicidad, ¿no es cierto? Que supuestamente lo condenaron por asesinato por alevosía y correspondía a un asesinato por otra figura delictiva. Pero ese asunto del cual te expuso tantos minutos no existe en la sentencia. O sea, el Tribunal Constitucional, la mayoría absoluta que firma, 6 de 7, no estuvieron convencidos de que esa era una razón para anular la sentencia. Porque no escriben una línea sobre ese tema. ¿Y cuál es el argumento entonces de fondo? La prescripción, únicamente la prescripción. Pero además introduce una información, desde nuestro punto de vista, falsa. Parten de considerar de que la condena de Urresti es porque los tribunales penales, el de juzgamiento y el de la Corte Suprema,
han calificado o han tipificado el hecho a partir del artículo 7 del Estatuto de Roma. El hecho es del año 98, el Estatuto de Roma es del año 88, el Estatuto de Roma es del año 98. Por lo tanto, no se podía aplicar. Claro, el hecho es del 88. Exacto. Por supuesto. Exacto. Mi padre Por lo tanto, fue la asesinado. norma... El estatuto es 10 años 10 después. años después. Pero tanto la Corte Penal Nacional y la Corte Suprema lo que hacen es, como todos los tribunales que han calificado crímenes de lesa humanidad, hacen una referencia histórica y dice, se hace referencia al artículo 7 del Estatuto de Roma porque es la primera vez en la que hay una tipificación en el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad. Pero no están diciendo que por ese artículo lo están condenando, porque la práctica de los tribunales peruanos es tomar un artículo del Código Penal, en este caso es asesinato, por el Código Penal del año 24, y calificar complementariamente como crimen de lesa humanidad porque las características del delito y del hecho dan cuenta de que no es un delito común. Asesinar a un periodista en una zona bajo control militar, en el escenario de un conflicto armado interno, no es un delito común, es un crimen internacional. Y por lo tanto sometido a reglas del derecho internacional. Una principal es la imprescriptibilidad. Pero por lo tanto el argumento que ellos utilizan es un argumento falso. Y sobre ese hecho falso terminan de decir, por lo tanto, este crimen hay que evaluarlo sobre las reglas de la prescripción. Y ahí es que señalan que supuestamente habría prescrito primero el año 2008, al cumplir 20 años, y como había una investigación, el año 2018. Ahora, Charmely, tú decías algo, me he quedado con esa idea. Cuando en la primera sentencia absolutoria de Urresti, el contexto electoral. Hoy nuevamente una decisión que lo favorece en contexto electoral. El señor Luna, ¿no?, del partido Podemos, el candidato del partido Podemos, está voceando a Urresti como ministro del Interior. Pregunto, ¿ustedes leen esto como una presión política para que el TC emita este fallo, emita esta sentencia? Es que todo indica que sí, Mávila. O sea, ¿cómo es posible que esto en tiempo récord se resuelva? ¿Es en tiempo récord, doctor? Prácticamente. El recurso de agravio constitucional es presentado el 3 de julio del año pasado. En realidad, el promedio de la tramitación de un habeas corpus en el TC no baja de un año, ¿no? Si también nos ha sorprendido la rapidez con la que se ha emitido la sentencia, ¿no? ¿Usted coincide con la lectura que hace Charmely? Es decir, de que aquí hay una presión política sobre el Tribunal Constitucional que los ha llevado, además, a emitir una opinión distinta a la que el colegiado anterior tuvo del caso en general. Sí. Tengo ese balance. Pero además hay otro hecho que nos parece también, además, capaz un tanto más grave de lo que hemos venido comentando. Nosotros verificamos que el 3 de julio del año pasado la defensa Urresti presenta un recurso de agravio del habeas corpus que había perdido para que vaya al TC. El argumento es, quiero que me apliquen la ley 32.107, la ley de prescripción. 5 días después presenta un pedido ante el Poder Judicial, pidiendo lo mismo. Por lo tanto, la defensa Urresti abre 2 vías distintas, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, pidiendo lo mismo. Y por eso, este año, el 20 de enero, tuvimos audiencia en el TC. El 29 de enero tuvimos audiencia en el Poder Judicial. Le advertimos al Tribunal Constitucional que no podían emitir sentencias sobre ese pedido porque había una causa pendiente de tramitación en el Poder Judicial. A pesar de eso, el TC emitió sentencia. Correcto. ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué sienten ustedes en este momento? Me gustaría conocer qué es lo que han conversado ya a nivel familiar y cómo piensan si van a seguir en la lucha. Por supuesto, Mávila. Vamos a seguir en la lucha porque hay acciones legales que vamos a emprender, porque lo que se ha cometido es un verdadero atropello y es totalmente ilegal. Se está pronunciando basados en una sentencia que ha sido firme, totalmente firme. No ha dejado un ápice de dudas en esa firmeza de la sentencia del 12 de abril de 2023 y que fue ratificada además el 14 de agosto del 2024. Entonces, ¿cómo es posible que la responsabilidad de un señor como Daniel Urresti en el asesinato de mi padre prácticamente se diluye en conceptos técnicos, legales, tecnicismos de que debió ser así, debió ser así? ¿Sabes, Mávila? A mí me gustaría que con esa misma facilidad con que ellos describen todo eso, prescribiera también nuestro dolor, ¿sabes?
Eso es lo que me indigna a mí sobremanera. Que prescribiera también el dolor, que prescribiera años de lucha. Tenemos 37 años, se cumple este año, 38 años este año. Y seguimos en esto. No nos dejan en paz. Tenemos derecho a cerrar nuestro duelo. Pero ¿cómo se cierra un duelo con un TC conformado con esa catadura moral que tenemos actualmente? Con su clara excepción de uno de los jueces que determinó con determinación de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Hago esa excepción de este juez Monteagudo, si no me equivoco, con esa clara excepción, porque hay jueces probos. Quienes sentenciaron el 12 de abril de 2023 fueron jueces totalmente probos. No es que salieron a favor de la familia de Hugo Bustíos, no. Estuvieron en juicio, hubo un juicio, se escuchó a todos los testigos de Daniel Urresti y todo, se determinó su responsabilidad. Esto del TC no determina de que Urresti es inocente, no, falso. Se han basado en un tecnicismo legal de que debió ser así, no es lo debió que ser yo le así. pregunté. Es O lo sea, que yo ¿cómo le es pregunté. posible Yo le eso? dije si para ella entonces esto suponía que Urresti era inocente o culpable. ¿Cuál era O sea, la lectura? Porque si es culpable, Exacto. entonces, ¿en qué país del mundo la justicia, no por un tecnicismo, Exacto. libera a un culpable? Exactamente. Eso es lo que yo quisiera saber. El contenido Ajá. sustancial de la sentencia es ese. Sí, la doctora Pacheco te dice que no, ellos no pueden declarar una absolución, es correcto. Sí. Pero en los hechos, el efecto que está teniendo es eso. Claro. ¿No es cierto? Porque eximen de toda responsabilidad. ¿Y porque cuál están es el camino anulando para la sentencia. familia ahora? ¿Qué han considerado ustedes hacer? En ese sentido, el doctor Rivera puede explicar tranquilamente Mira, los pasos. una ¿no? primera cosa es que si hay un cierre de las instancias jurisdiccionales nacionales, nos queda el camino del sistema interamericano. En eso estaba Sí. pensando Sí, yo, porque digo, ya definitivamente, ahora ¿no? ya Tribunal Constitucional ya se agotó ahí. Sí, sí, claro. Pero te comentaba de que hace Hay un un mes hubieron pendiente. 2 audiencias, una en el Sí. TC y una en el Poder Judicial. La audiencia fue el 29 en el Poder Judicial. El Poder Judicial entró en vacaciones. Y no resolvieron el pedido de la defensa de Urresti sobre el asunto de la ley 32.107. Por lo tanto, ahí al Poder Judicial le falta emitir una decisión. Pero ya está la sentencia del TC. Es decir, hay una suerte de atropellamiento de la decisión del TC para imponerse sobre la causa que estaba abierta en el Poder Judicial. Se lo advertimos al TC, le presentamos documentos, señores del TC. Legalmente, ¿cómo se entiende que Mira, el TC legalmente- pueda pronunciarse antes de que se agote Eso la es un instancia? ilícito penal, eso es un abocamiento indebido a una causa en trámite. Al TC le advertimos. El TC menciona que no está acreditada la existencia de ese proceso. Le presentamos copias del expediente, le dijimos, oiga, hay un asunto penal, el mismo que ha sido abierto por la defensa, que el Poder Judicial todavía no resuelve. Ustedes no pueden resolver eso, porque eso es un abocamiento indebido. Lamentablemente es la segunda oportunidad en un caso relevante que pasa. El anterior fue el caso de los cócteles, es decir, es absolutamente indebido que el Tribunal Constitucional termine vistiéndose de jueces de juzgamiento y absolviendo a personas que, en este caso es mucho más grave que el caso de los cócteles. Acá hay una responsabilidad penal y una sentencia confirmada por la Corte Suprema. Han decidido anular todo. Alguien me decía, claro, quién controla o quién a su vez ejerce un control sobre las decisiones, porque finalmente las instituciones están compuestas por personas. Sí. En este caso, además, la elección del TC está en manos del Congreso. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer para que no haya, o como para proteger a la institución del Tribunal Constitucional de la influencia política, que es algo que ha mencionado Charmely también, y cómo corregir una equivocación del TC? Sí. Es Mira, decir, porque se agota, es simplemente el camino de solo la hay un justicia internacional. antecedente, solamente hay un antecedente en el caso de las gardenias. Ya. Justamente en diciembre. La sentencia del TC sale los primeros días de diciembre. El Poder Judicial ya no puede hacer nada. Y a las 2 semanas, un juez de la Corte Penal Nacional inaplicó la sentencia. Solo hace de un control de convencionalidad. ¿Podría ocurrir algo así Podría ahora? ocurrir lo mismo. Eso esperamos. Podría ocurrir lo Mávila. mismo. Sí, es Eso decir, el Justamente. Poder Judicial podría decir, ok, a pesar de que el TC dice, como soy yo juez y tengo la Y además discrecionalidad, es una materia penal la que le han es una- planteado. claro, es Exacto. una materia penal, yo respeto la opinión del TC, pero no la aplico. ¿Podría Podría ocurrir? ser, podría ser. ¿Es la esperanza de la Esa es la familia? esperanza que tenemos porque quien va a decidir eso es la misma sala que lo condenó a Daniel Urresti
el 12 de abril de ¿Y 2023. cuándo decide eso? Mira, Esperemos regresan que a pronto. su trabajo el 2 de marzo. El 2 de marzo. Y esperemos que en esa semana saquen una resolución del asunto que discutimos el 29 de enero. Y en el que ellos Exactamente. también estaban advertidos que lo mismo se estaba discutiendo en el Tribunal TC. Constitucional. Así es. Lamentablemente el Tribunal Constitucional se adelantó, los ha literalmente pretendido atropellar y ahí veremos cuál es la respuesta de los jueces del Poder Judicial, ¿no? Lo que siente en ese entonces, Charmely, que el Tribunal Constitucional está favoreciendo a Urresti para que pueda participar de la campaña. Más que favorecer en esto es, bueno, razones me imagino que tendrán muchas, Mávila. De verdad, no puedo argumentar con una... Pero lo que a mí me indigna es la manera como vienen procediendo. Eso es lo indignante. Que salga favorecido, creo que a la larga la gente es la que va a decidir por quién votar y todo lo demás, pero hay un punto aquí que el país ha caído en una degradación, en una inmoralidad de tal manera que el país necesita ser rescatado de todo este lodo que hay y no seguir contaminándose de la manera como se sigue contaminando, porque de verdad es vergonzoso. O sea, el pronunciamiento del TC es vergonzoso, es revictimizante, es humillante, es doloroso para una familia. Tú no puedes salir con un tecnicismo y decir, lo siento por la familia, pero debió ser así. No, tú no sientes nada. Tú no sabes lo que significa buscar justicia en un país como el nuestro, donde literalmente te dan la espalda, donde literalmente te seca la vida el Poder Judicial. Hay hechos concluyentes, hay testigos. Se ha confirmado la autoría de este señor en el asesinato de mi padre. ¿Cómo creen que yo me siento en este momento ante la posibilidad de que salga libre y para colmo de males llegue a ser incluso ministro del Interior? ¿Eso cabe en un país democrático, decente, con principios básicos, en un Estado de Derecho? La verdad que es inconcebible todo lo que viene pasando. Muy bien, yo te agradezco muchísimo. Gracias, de verdad, Mávila. vamos a estar nosotros atentos al desarrollo del caso, Gracias, Mávila. a lo que finalmente haga el Poder Judicial y por favor manténganos al tanto Perfecto. de Por cómo supuesto que evolucionan sí. los hechos. Muchas gracias por el Gracias espacio, y por Mávila. favor un abrazo a tu familia Gracias, muy también. amable.